Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, la mayoría oficialista recomendó al gobierno nacional que continúe con las mesas de diálogo con los sectores involucrados en la aplicación del retiro del subsidio al diésel. La Revolución Ciudadana dice que su bancada fue silenciada y allí pues vimos algunos gritos, algunos altercados. ¿Cómo están las cosas en la Asamblea y sobre todo ahora con este anuncio de una constituyente que, bueno, ha generado algunas críticas, que quizás ha polarizado más al legislativo? Y bueno, mientras ADN cierra sus filas tras el anuncio de una consulta para una constituyente, los sectores de RC o el PSC dicen que esto podría ser un distractor. ¿Cómo está el clima en el legislativo, en asambleísta? Gracias por acompañarnos. Bienvenido Esteban Torres de ADN. Gracias, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bueno, el ambiente en la Asamblea es el ambiente de siempre, complejo, pero, por ejemplo, en el tema de los subsidios, la Asamblea cumple una función social, ese es su rol, digamos, en la democracia, que es justamente liberar la presión de ciertos debates que se dan en la ciudadanía y que lo lógico es que se den en el Pleno, es decir, por los representantes de quienes los ecuatorianos eligieron. Eso pasó ese día, fue un debate complicado, caliente. Yo presenté todos los datos, todas las cifras que sustentan la decisión del gobierno, que es una decisión histórica, sin duda alguna. Y por supuesto, hay el derecho de oponerse de los demás, que es lo que pasó. Lo importante es que no nos olvidemos de estas discusiones. Si hay que tener alguna también por el llamado Asamblea Constituyente, también se lo hará. Pero eso es lo importante en la Asamblea, ¿no? Que se den los debates, que se discutan y que eso de alguna manera influya a nivel nacional, en los casos en los que influyen, no en todos influye, para liberar una presión también, que este rato la vamos a ver con el inicio del paro, ¿no? Que esperemos que no sea violento ni destructivo como en años pasados. Ahora, veamos lo que pasó en la Asamblea hace pocos días, porque, bueno, usted presentó una moción que a la final fue aprobada con 78 votos. Y bueno, allí básicamente se recomienda que se continúen las mesas de diálogo con los sectores, con el gobierno para, bueno, ver estos mecanismos de compensaciones y que todo vaya fluyendo tras esta decisión, que es una decisión dura a la final, pero histórica, como usted lo menciona. ¿Para qué esta moción? ¿En qué, bueno, en qué apoya, en qué abona esto que aprobó la Asamblea hace pocos días? Es importante que haya un respaldo del Parlamento a la decisión del Ejecutivo. No es una decisión sencilla, no es una decisión fácil. De hecho, es una decisión muy difícil. Si usted revisa lo que hicieron los últimos presidentes, el expresidente Correa criticaba profundamente los subsidios, porque sabe cualquier persona con dos dedos de frente el daño que se le hace a una economía. Pero sin embargo no hicieron nada en ese gobierno respecto de los subsidios. Luego vinieron dos gobiernos que intentaron tomar medidas por ahí, lo hicieron mal, de forma un poco torpe, y el resultado fue peor del que se esperaba. Así que, siendo esto una decisión impostergable para el país, estamos hablando de que más o menos desde el 2007, en 1974 se inventaron los subsidios en el Ecuador, justo cuando empezamos a ser un país petrolero. Pero lo que nos ha costado eso es casi un peso de 3.000 millones de dólares solo en combustibles al año al país. Es muchísimo. El gobierno dio ya un primer paso histórico cuando focalizó el subsidio a la gasolina el año pasado, algo también sin precedentes y que salió muy bien, justamente porque hubo medidas anti-shock. Porque lo lógico es entender que existe un shock económico con algo así. La pregunta es, ¿qué hace uno para paliar ese shock? Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Lo está haciendo a través de apoyo directo a los transportistas, apoyo directo al agro, entrega hasta de maquinaria, es decir, una serie de medidas que van a hacer, que constituyen las medidas anti-shock para sostener una medida así y evitar, por ejemplo, que haya una subida de precios, una subida de pasajes, en fin. Todos esos sustentos técnicos se han visto para tomar la medida, pero como digo, en el camino y con cabeza hay que irlos haciendo, que es lo que está haciendo el presidente. Por eso, más allá del anuncio que se anuncia que inicia desde el día lunes, me parece, ¿no? Que convocan. Espero que sea una manifestación sin violencia, sin destrucción, sin paralización, que es lo que esperamos todos, ¿no? Ahora, lo ocurrido en la Asamblea también mostró, bueno, quienes están un poco a favor o en contra de esto,
Y bueno, curiosamente los correístas siempre en contra sobre esta situación, pese a que su líder máximo no estaba de acuerdo con los subsidios. Pero, por ejemplo, algunos de los votos de Pachacutic, excepto el de Fernando Mantipia, ellos votaron con la oposición. También el PCC se unieron al correísmo y votaron en contra de esta moción por el tema de respaldar la eliminación del subsidio al diésel. ¿Qué podemos decir de la mayoría que pueda tener ADN para las próximas votaciones? ¿Tambalea esa mayoría o seguirá sólida? ¿Qué pasará con los votos de Pachacutic, por ejemplo, que ahora han dicho, bueno, han cruzado una línea roja y esto definitivamente hace que ya no votemos con ADN? Hubo mayoría, incluso en esta resolución hubo mayoría, 78 votos de los 77 necesarios. Es decir, todo es coyuntural. Vamos a ver cómo evoluciona la Asamblea. Eh, Era esperable la posición del resto de partidos. Yo no veo ningún partido apoyando esta medida porque es una medida dura, pues una medida que no es tan popular como la que se esperaría. Por eso yo en el discurso y en el debate, en las sucesivas intervenciones que tuve, varias veces me dirigí a la bancada de la Revolución Ciudadana y les dije, todavía tienen vocación para ejercer el poder central o ya la perdieron. Todavía tienen esa vocación o ya la perdieron. Porque cualquier persona que todavía tiene una vocación de ejercer el poder central, me refiero al gobierno, sabe que este tipo de medidas son beneficiosas en el, bueno, no sé si en el corto, pero en el mediano y en el largo tiempo, muy beneficiosas. Entonces, oponerse, por oponerse, no tiene otra razón más que hacer política, ¿no? O hacer política pensando en la próxima elección. Pero hubo mayoría, espero que se mantenga eso. Como digo, los temas varían en la Asamblea. Este quizás ha sido el tema más complicado de todos, más complicado de todos. Y hay otros que son menos complicados, en donde se pueden seguir buscando consensos, apoyos, especialmente de los legisladores de Pachacuti, que tienen una presión local por esta medida de su organización, especialmente en la Sierra Centro, ¿no? Bueno, eso respecto a la eliminación del subsidio al diésel, amigos, son las 8:01. Conversamos con el asambleísta de ADN, Esteban Torres. Hablemos de la otra situación coyuntural y este anuncio de una posible constituyente que, bueno, ha generado algunas reacciones y quizás podría polarizar aún más la Asamblea Nacional. Bueno, ¿es una intención real del Ejecutivo a su criterio o podría ser un distractor, un bluff, como muchos podían pensar después de, bueno, una decisión de la magnitud de lo que implica eliminar el subsidio al diésel? Yo creo que es una decisión real, porque además fue una promesa de campaña. A pesar de que todavía no he tenido acceso, ni creo que nadie ha tenido acceso al estatuto o al documento que va a acompañar ese pedido, ¿no es cierto? Que es muy importante porque sobre eso podemos discutir qué tipo de asamblea constituyente se busca, de qué manera va a funcionar, en fin, todavía no tenemos esos detalles, pero en todo caso, creo que durante estas últimas semanas hemos visto cómo el Ejecutivo ha intentado sucesivamente una serie de cambios constitucionales, encontrando un permanente bloqueo, solapado, diría yo, de la Corte, porque en algunas cosas dice sí, en otras no, esto sí puede ser, pero esto no. Y quizás una asamblea constituyente es una medida, yo soy muy amigo, pero de las rápidas, de las express, de hacer ciertos cambios estructurales importantes sin pasar por trámites un poco más demorados, ¿no? En este caso, la reforma parcial, por ejemplo, en la Asamblea. Por ejemplo, si queremos realmente eliminar el CPCC, es lógico que la Asamblea Constituyente es la vía más rápida, más expedita, porque el resto ya han encontrado una serie de obstáculos. Así que vamos a ver, pero como digo, saludo esa iniciativa, pero soy cauto y quiero leer el documento, como todos, ¿no? Para ver por dónde iría ese pedido, que no lo tengo claro. Ahora, hasta que podamos ver los ecuatorianos del documento con los detalles de Esteban, ¿usted cree que eso sea lo que necesita el país a la final? ¿Una nueva carta magna? Quizás nuevas leyes que se ajusten a estas nuevas realidades, porque, bueno, el experimento de Montecristi tal vez no salió de lo mejor y ha habido que hay muchas intenciones de reformarlo, de enmendarlo. No sé si una nueva constitución, ahí difiero, pero sí creo que hacen falta, por lo menos, le voy a enumerar, unos 25, 30 cambios de la constitución actual. No sé, como digo, si un nuevo documento refundador de la patria, como se acostumbra a hacer, pero sí hay que hacer cambios puntuales, fundamentales, y la forma más rápida de hacerlo es una asamblea constituyente, más allá, como digo, de la reforma parcial vía asamblea o la enmienda vía referéndum, que como hemos visto ya sufrió algunos obstáculos. Entonces, yo más bien soy de la tesis, pero esa es mi tesis personal, de Claro. hacer cambios específicos necesarios
sin quizás remover todo el artículo, porque siempre la tentación es cambiar la Constitución, hacer algo nuevo, ¿no es cierto? Pero yo creo que por el tiempo, por la necesidad del país, lo que conviene es algo mucho más rápido, más expedito, bien hecho, que ojalá reduzca un poco ese tamaño reglamentario que tiene la Constitución, porque es muy grande. Pero, por ejemplo, temas en materia de economía, reformas en materia de economía, quitar esta absurda excepción de inversión en los sectores estratégicos, cuando debería ser la regla de inversión privada. En fin, una serie de cosas que creo que se pueden hacer de forma rápida, positiva y encontrar además el respaldo de los ecuatorianos, porque nadie quiere hacer un proyecto de constitución o de leyes y que no tenga el respaldo ciudadano. No nos olvidemos que esto siempre tiene un referéndum ratificatorio por parte de los ecuatorianos. Bueno, estaremos pendientes de todos estos proyectos que se dan en simultáneo en nuestro país y que siempre pues nos tienen entretenidos, por decirlo menos. Gracias al asambleísta de ADN, Entonces, Esteban Torres, por dialogar qué con gusto, nosotros. a las órdenes.